Para poder calcular probabilidades vamos a utilizar esta tabla que tendremos en los exámenes con toda seguridad, porque casi siempre se va a preguntar un ejercicio de variable normal en el examen, y esta tabla se refiere solamente a un caso particular de la variable normal, que es cuando la media es 0 y la desviación típica es 1. Luego veremos cómo, a partir de los valores que hay en esta tabla, podemos calcular también las probabilidades de variables aleatorias que no tengan media 0 o desviación típica 1. Esta variable normal con media 0 y desviación típica 1 se llama variable normal estándar. Y las probabilidades de esa variable vienen aquí recogidas. Estas probabilidades que vienen aquí recogidas son los valores de la función de distribución acumulativa, es decir, las probabilidades acumuladas desde menos infinito hasta un determinado valor. Por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular la probabilidad acumulada hasta 1,53. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues busco aquí el 1,5. Esto sería 1,50, 1,51, 1,52 y 1,53. Esta es la probabilidad acumulada hasta 1,53, 0,9370. Fijaos en que la tabla empieza en el 0. Es decir, que con la tabla directamente no puedo calcular probabilidades acumuladas, por ejemplo, hasta menos 0,5. Y la tabla termina en el 3,59. Es decir, que no puedo calcular probabilidades acumuladas hasta valores mayores de 3,59. Bueno, ¿eso por qué es? Bueno, lo primero, está claro que la probabilidad acumulada hasta 0 es 0,5, porque la curva es simétrica, el área total es 1 y aquí tengo la mitad. Hasta aquí tengo la mitad del área, con lo cual está claro que tiene que ser 0,5 y lo que hay por encima es otro 0,5. Luego veremos cómo con la simetría podemos calcular probabilidades acumuladas hasta valores negativos. El que no tengamos probabilidades por encima de 3,59 es porque a partir de ese valor, fijaros, todas las cifras que pongamos van a ser 9. Podemos decir que la probabilidad acumulada, por ejemplo, hasta 3,65 es un 99,99% o aproximadamente 1. Lo que vamos a ver ahora es cómo utilizar esa tabla para calcular probabilidades que no están directamente en la tabla, porque cuando la probabilidad aparece directamente en la tabla, pues calcular la probabilidad no es más que, como he hecho antes, buscar en la tabla, ¿no? Entonces, fijaos. Bueno, aquí nos define que la distribución normal estándar, como hemos dicho, es la distribución normal de media 0 y desviación típica 1 y que se suele representar por la letra z. Y su función acumulativa se suele representar con esta letra griega phi. Claro, la función acumulativa es lo que viene en la tabla de distribución de las probabilidades. La probabilidad acumulada hasta 0 es 0,5 y está tabulada entre 0 y 4 o, según las tablas, entre 0 y 3,59. Bien, si tengo un valor que está entre 0 y 4, pues no hay ningún problema. La probabilidad acumulada hasta ese valor va a ser el valor que busco en la tabla. En la tabla va a venir ese valor. Los problemas van a estar cuando tengamos que calcular una probabilidad que no esté en el intervalo 0,4, que esté en el intervalo menos 4,0, o también cuando tengamos que calcular una probabilidad que no sea una probabilidad acumulada hasta un valor, sino una probabilidad desde un valor. Bien, todas estas fórmulas de cómo proceder para los distintos casos, valores de la variable estándar, vamos a verlos mejor con un ejemplo, con ejemplos que parece que va a ser más sencillo de entender. Bueno, aquí tenemos la tabla de la distribución normal y utilizando esa tabla vamos a calcular probabilidades diversas de la variable normal estándar. Probabilidad de que z normal estándar sea menor que 2,31. Bueno, para empezar observamos que es lo mismo que la probabilidad de z menor o igual que 2,31, porque como sabemos aquí la única diferencia es este valor, si se incluye o no se incluye, y la probabilidad de un valor concreto es 0. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Para calcular esa probabilidad lo que hacemos es buscar en la tabla. Y bueno, buscar en la tabla el 2,31, que es lo que nos pedían, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar en la tabla el 2,31. Fijaos, busco aquí el 2,3, está aquí, y voy por la línea hasta el 2,31, 0,9896, y efectivamente ese es el resultado que vemos en la diapositiva. Ahora nos pide la probabilidad de z mayor que 0,5. Para calcular esta probabilidad, que no viene en la tabla, porque en la tabla no vienen probabilidades de z mayor que, sino solamente probabilidades de z menor que o z menor o igual que es lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, utilizamos la fórmula del suceso contrario. La probabilidad de z mayor que 0,5 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 0,5, porque estos dos sucesos son contrarios y esta probabilidad sí podemos buscarla en la tabla. Miramos en la tabla, como hemos hecho antes, encontramos que la probabilidad acumulada hasta 0,5 es 0,6915 y por tanto la probabilidad a partir de ese valor es 0,3085. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con un valor que no aparece en la tabla, un valor negativo?
probabilidad acumulada hasta menos 1,65. Aquí es donde vamos a utilizar el hecho de que la función, la gráfica, es simétrica. Y para verlo más claro, voy a hacer algunos esquemas aquí en el papel para que veáis más claro cómo hacemos ese cálculo. Nos piden la probabilidad acumulada hasta menos 1,65. Fijaros en que tengo aquí una distribución normal estándar. De momento solamente estamos trabajando con la distribución normal estándar. Y me piden la probabilidad acumulada hasta menos 1,65. Estará por ahí. Es decir, me piden esta probabilidad, esta área, desde menos infinito hasta ese punto. ¿Yo qué hago? Yo utilizo la propiedad de que la curva es simétrica respecto a la media, en este caso 0, y por tanto que esa área es igual que esta. Es igual que el área desde este punto, que es el simétrico 1,65, hasta infinito. Es decir, que la probabilidad acumulada hasta menos 1,65 es igual que la probabilidad de z mayor que 1,65. Vamos a ver en la diapositiva cómo hacemos ese cálculo. Para hacer ese cálculo de la probabilidad de z mayor que 1,65, otra vez esa probabilidad no está en la tabla. En la tabla solamente vienen probabilidades de z menor o igual que, pero no hay ningún problema porque es el suceso contrario de z menor o igual que. Y esta probabilidad sí que podemos buscarla en la tabla. La probabilidad de 1,65 es 0,9505 y haciendo la resta obtenemos ese cálculo. En el siguiente apartado nos piden la probabilidad de z mayor que menos 1,96. Para esta probabilidad tenemos dos problemas. Uno, que el número no está en la tabla. Dos, que nos piden una probabilidad de z mayor que, y en la tabla solo vienen probabilidades de z menor que. ¿Qué es lo que vamos a hacer para resolver esos dos problemas? Pues vamos a utilizar la simetría de la curva. Vamos a dibujar aquí la curva para que se vea claro la simetría. Supongamos que esto es el menos 1,96. Nos están pidiendo esta área, el área de que z sea mayor que menos 1,96, toda esta de aquí. Muy bien, como la curva es simétrica, fijaos en que yo tenía aquí el menos 1,96, si ahora giro la curva, la volteo respecto al eje vertical, el menos 1,96 se va a poner aquí, 1,96, y toda esa área que estaba sombreada se va a convertir en esta. De tal manera que estas dos áreas son iguales. Es decir, que, como vemos en la diapositiva, la probabilidad de z mayor que menos 1,96 es igual que la probabilidad de z menor igual que 1,96. Y esa sí que la tenemos en la tabla, es 0,975. En el siguiente apartado se nos pide la probabilidad de un intervalo. La probabilidad de que z esté entre 0,5 y 1,5. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Bueno, lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,5 y restarle la probabilidad de que z sea menor que 0,5. Y eso nos da la probabilidad del intervalo. Fijaos, vamos a hacer también una ilustración que nos deje claro por qué eso es así. Y nos piden la probabilidad del intervalo 0,5-1,5. Vamos a imaginar que esto es 0,5 y esto es 1,5. Nos están pidiendo la probabilidad de este intervalo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es calcular el área acumulada hasta 1,5. Calculamos luego el área acumulada hasta 0,5 y calculamos la diferencia. Y la diferencia sería la probabilidad del intervalo. Esto sería la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,5 y esto de aquí sería la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,5. Y la diferencia entre las dos es la probabilidad del intervalo. Y eso es exactamente lo que hacemos. Esas dos probabilidades las podemos calcular directamente buscando en la tabla porque los dos son valores que vienen en la tabla. Para terminar vamos a ver un intervalo también, pero en el que tenemos la pega de que una de las dos probabilidades no viene en la tabla. Pero no hay problema porque ya sabemos cómo calcular cualquier probabilidad aunque no venga en la tabla.
vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a calcular la probabilidad del extremo superior, vamos a calcular la probabilidad acumulada hasta el extremo inferior y vamos a restar. La probabilidad acumulada en el intervalo es la probabilidad acumulada hasta el final menos la probabilidad que había acumulada al principio. La primera probabilidad, esta probabilidad de z menor o igual que 1,05 está en la tabla, es 0,8531, y esta probabilidad no, pero ya hemos calculado una probabilidad como esta, que era este ejemplo de aquí. No tenemos el valor negativo en la tabla, pero sabemos por simetría que la probabilidad por debajo de menos 0,25 es igual que la probabilidad por encima de 0,25. Y esta probabilidad, que tampoco viene en la tabla porque es una probabilidad por encima, no por debajo, la podemos calcular a partir de la contraria. 1 menos la probabilidad acumulada hasta 0,25. Y esa ya sí que está en la tabla, es 0,5987. Y con eso obtenemos el resultado del intervalo 0,4518. Para terminar de calcular probabilidades con la normal estándar, vamos a resolver el problema inverso al que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora nos han dado un intervalo y hemos calculado la probabilidad de ese intervalo. Ahora es al revés, nos dan la probabilidad y nos piden el intervalo, diciéndonos algo sobre el intervalo, claro, sobre la forma del intervalo. Por ejemplo, aquí nos piden la probabilidad, nos dicen que la probabilidad acumulada hasta cierto valor es 0,95 y nos preguntan cuál es ese valor. Bueno, este primer caso es muy sencillo porque no tenemos nada más que buscar en la tabla esta probabilidad y ver cuál es la probabilidad acumulada hasta ese valor. Vamos a verlo. Fijaos, buscamos en la tabla 0,95. Eso es fácil porque las probabilidades están ordenadas, lógicamente. Y nos encontramos aquí que tenemos dos valores que están cerca de 0,95. Ninguno de ellos es exactamente el valor que buscamos. Tenemos estos dos valores, 0,9495 y 0,9505, que se corresponden con 1,64 y 1,65. Por lo tanto, sabemos que la probabilidad que buscamos va a estar entre, el valor de la variable que buscamos va a estar entre 1,64 y 1,65, y lo que hacemos para aproximar, puesto que estas probabilidades equidistan de 0,95, es coger el valor intermedio entre ellas. Y bien, fijaos que efectivamente lo que obtenemos es 0,1645, que es el valor intermedio entre 1,64 y 1,65. En el siguiente ejemplo se nos pide cuál es el valor hasta el cual se acumula una probabilidad de 0,33. Esto tiene una complicación, y la complicación es que ese valor no viene en la tabla. ¿Cómo sabemos que no viene en la tabla? Porque la probabilidad acumulada es menos de 0,5. Y en la tabla la más baja de las probabilidades que viene es 0,5, que es la probabilidad de 0. Es decir, que este valor es negativo, está por debajo de 0. Porque si hubiese llegado a 0, ya la probabilidad acumulada sería por lo menos de 0,5. ¿Cómo resolvemos el problema? Pues vamos a resolverlo de la siguiente forma. Vamos a ver. Nos dicen que la probabilidad acumulada es de 0,33. Es decir, nos están diciendo que tenemos que encontrar un valor que acumula una probabilidad de 0,33. Este es el valor que nos están pidiendo, sabiendo que esta probabilidad es 0,33. Como esta probabilidad no viene en la tabla, yo no puedo encontrar este valor que no viene en la tabla porque es negativo. Pero ¿qué es lo que hago? Utilizo la simetría y digo, bueno, vale, si yo este valor lo pongo al otro lado, este valor es negativo, este va a ser positivo. Esta probabilidad tiene que ser la misma, 0,33 por la simetría de la curva. ¿Eso qué significa? Si esta probabilidad es 0,33, ¿cuánto vale esta probabilidad? Pues 1 menos 0,33, que es 0,67. Es decir, que yo sé que la probabilidad acumulada hasta aquí tiene que ser 0,67. Voy a buscar un valor cuya probabilidad acumulada sea 0,67. Este valor, en lugar de llamarlo menos z0, yo en las diapositivas lo he llamado z1, y voy a buscar un valor z1 cuya probabilidad acumulada sea de 0,67, y eso ya sí puedo buscarlo en la tabla. Y efectivamente, si vemos en la tabla, nos encontramos con que la probabilidad, el valor cuya probabilidad acumulada es 0,67 es 0,44. Vale, pues si el valor que acumula esa probabilidad, si este valor z1 es 0,44, este valor es 0,44, entonces yo sé que el que yo estaba buscando es menos 0,44.
Y eso es lo que vemos en la solución. En este último apartado, igual que en los dos anteriores, nos dan la probabilidad de un intervalo y nos piden también que determinemos cuál es ese intervalo. Pero antes de ver cómo resolverlo, vamos a quitar el valor absoluto, vamos a expresar el intervalo de otra forma. Fijaos que es lo mismo decir que el valor absoluto de z sea menor que z sub 0 que decir que z esté entre menos z sub 0 y z sub 0. Los números que están entre estos dos tienen valor absoluto menor que z sub 0. Por tanto, tenemos que encontrar un intervalo de esta forma cuya probabilidad sea de 0,95. Vamos a, como esto es un poquito más complicado que los ejemplos anteriores, vamos a dibujar en un papel cómo hacemos ese cálculo. Fijaos, nos piden un intervalo que tiene la propiedad de que está centrado en 0, que es la media de la variable aleatoria. Esta es la normal estándar. Y nos están pidiendo que determinemos un intervalo entre menos z0 y z0, es decir, que estos dos valores son simétricos, tales que la probabilidad del intervalo, es decir, esta área, sea de 0,95 del 95%. ¿Cómo determinamos eso? Bueno, pues el cálculo que vamos a hacer es el siguiente. Recordad que desde menos infinito hasta infinito, el área total debajo de la curva es 1, porque eso es toda la probabilidad. Desde menos infinito hasta infinito, el área es 1. Si entre este valor y este tenemos 0,95, entre este y este, ¿cuánto tenemos? Pues 1 menos 0,95. Es decir, que, y como son iguales porque la curva es simétrica, podríamos decir que la probabilidad que tenemos aquí es 1 menos 0,95 entre 2. Esa es la probabilidad que tenemos que tener ahí. De manera que al sumar esta probabilidad más esta, más la que hay en el intervalo, nos quede 1. Una vez que tenemos esa probabilidad, fijaros que en realidad lo que sabemos es que la probabilidad de que z sea mayor que z sub 0 es igual a 1 menos 0,95 entre 2. Y ya sabemos cómo podemos cambiar esta probabilidad, porque esta probabilidad mayor que no viene en la tabla, pero sabemos cómo podemos cambiarla a una probabilidad de menor que. Sabemos que si esta probabilidad es esa, esta de aquí también es esa, es la misma, porque son simétricos. Y entonces ahora podemos sumar probabilidades. Podemos decir, vale, la probabilidad hasta aquí tiene que ser 1 menos 0,95 entre 2. Desde aquí hasta aquí, la probabilidad tiene que ser 0,95. Con lo cual, en realidad, podemos ver que la probabilidad de que z sea menor o igual que z sub 0 es igual a 1 menos 0,95 entre 2 más 0,95. Esta fórmula, si hacemos la suma, la podemos resumir en esto. Sería 1 menos 0,95 más 2 por 0,95, que es lo mismo que 1 más 0,95 entre 2. Y ese es el número que tenemos que buscar. Si calculamos 1 más 0,95 entre 2, vamos a obtener 0,975. Y esa es la probabilidad que tenemos que buscar en la tabla. Y si buscamos en la tabla esa probabilidad, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es que el valor que acumula esa probabilidad es 1,96. Hasta 1,96 se acumula una probabilidad de 0,975. Y aquí se acumula una probabilidad de 1 menos 0,95 entre 2. Con lo cual lo que nos queda en medio es exactamente 0,95, que es lo que queríamos que nos quedara. Otra forma de ver este cálculo sería la siguiente. Yo sé que hasta el 0, esta probabilidad es 0,5.
y yo sé que desde aquí hasta aquí tiene que haber 0,95, lo cual significa que aquí, que es la mitad, tengo que tener 0,95 entre 2. Y por lo tanto, tengo que buscar un valor cuya probabilidad acumulada sea 0,5 hasta 0 más 0,95 entre 2. El resultado es el mismo, 0,975, y buscando en la tabla otra vez encontramos z sub 0 igual a 1,96.